la tercera entrevista de la jornada en piso. En el día de hoy tenemos el honor de recibir al diputado nacional de Red por Argentina, el señor Facundo Moyano. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, todo bien. Bien, ¿cómo arrancó el año, Moyano? Y la verdad que con mucho entusiasmo, con muchas ganas de trabajar. Por supuesto que la realidad no se puede... Yo creo que ya está de más decir que es una realidad mala. ¿Qué pasó? Un tiro. Tranquilos, estamos todos vivos. Se puede hablar, ¿no? Sí, no. Es la gendarmería, está a la puerta de la radio. No tiene demasiado sentido seguir insistiendo con los males que atraviesa la Argentina. Me parece que tenemos que tener una mirada esperanzadora respecto al futuro, ¿no? Por supuesto el futuro sin este gobierno. Hablamos de política, ¿no? Sí, claro. Bueno, que todo está ligado, ¿no? La política, lo personal. Creo que hay que trabajar para tener una alternativa superadora no solamente a este gobierno, sino superadora a todo lo que hubo antes, porque creo que de eso se trata, ¿no? Proponer algo respecto, algo para gobernar y gobernar bien, no es cuestión solo de ganar, sino de ganar para gobernar bien y hacer las cosas bien y modificar las cosas que se hicieron mal en este gobierno y modificar también las cosas que se hicieron mal en el gobierno anterior. Me parece que de eso se trata el desafío y para eso hay que tener autocrítica, todos. ¿Vos ves que esté habiendo autocrítica? Sobre todo me refiero a que últimamente uno notó una gran apertura tal vez de Cristina Kirchner, o por lo menos los dirigentes que se estuvieron juntando con ella, no sé, digo, desde Ricardo Piñanelli hasta Hugo Moyano, que supo ser muy crítico de su gestión, lo que reconocen es otro tipo de apertura. ¿Vos notás lo mismo, que sí, hay otra autocrítica? Sí, hay otra autocrítica, por ahora para adentro. Yo creo que también tiene que poder transmitirse hacia afuera, hacia ese electorado, decirles que bueno, hubieron errores. A ver, yo me puedo hacer cargo de algunos errores que cometí, que tal vez quedas en posiciones que terminan siendo funcionales a otros intereses. Uno hoy lo puede ver mucho más claro, ¿no? Después de atravesar todo este tiempo, de pasar todo este tiempo y ver de qué manera se configuró la política y de qué manera está gobernando Cambiemos, aprovechándose de muchos de los errores, inclusive a partir de esos errores construyendo un relato que intenta justificar el desastre que están haciendo desde que asumieron, porque acá no hubo una buena de Cambiemos. Ahora, al notar cómo se dio el gobierno de Cambiemos, ¿hubieras tomado otra decisión tal vez en el balotaje? Lo que pasa es que yo en el balotaje yo siempre fui claro respecto a mi posición. Lo dije antes, después lo dije en el 2011, en el 2015, antes del balotaje y después del balotaje. No, mejor dicho, después de las primarias y antes del balotaje, dije que mi límite era Macri. Y lo dije siempre y en ese sentido bien, resisto archivo. Nunca votaría a Macri, nunca lo votaría. Lo dije, de hecho, se lo puede buscar. Y lo aclaro porque realmente es así y fue así, no de ninguna manera, porque es por una cuestión política e ideológica, te diría. ¿Crees que ahí sí hubo un error de Sergio? Me refiero a Sergio Massa. Yo creo que el haberse expresado en ese momento donde se definían un montón de cosas, creo que tal vez la bronca de muchos dirigentes motivó a que se pusieran enfrente del kirchnerismo. Creo que como mucho tendría que haber sido imparcial, ¿no? También es cierto que después de 3 años de gestión uno puede mirar para atrás y ver con más claridad ese tipo de cosas. Claro, hoy no sé si tiene demasiado sentido analizar qué hizo cada uno en su momento, porque errores hubieron de todos lados, ¿no? También si nosotros queremos buscar las razones por las cuales cada uno se fue del kirchnerismo, vamos a entrar en una discusión sin límites. Por eso digo, la autocrítica la tenemos que hacer todos, ¿no? Nadie está ajeno a errores en la política, pero yo siempre creo que la mayor responsabilidad la tiene quien gobierna, quien tiene las herramientas institucionales del Estado, inclusive para la construcción política, para el armado, para conducir políticamente. Es mucho más fácil conducir en política desde tener las herramientas del Estado que desde no tenerlas. Claro. Por eso me parece que en ese sentido, si bien hubieron errores de quienes planteamos diferencias, tal vez muchas veces quedamos de un lado que hoy, viéndolo en perspectiva, no teníamos que estar, pero también hubieron errores de conducción. Entonces, digo, eso es un análisis interno que hay que hacer hoy, que estamos construyendo una alternativa donde queremos que esté todo junto.
Digo, nos tenemos que reconocer lo que hizo cada uno y tratar de estar consolidados para afuera. Y para afuera creo que también tiene que haber una autocrítica. O sea, yo lo que digo, para mí Macri no tiene que gobernar más. Y el kirchnerismo en parte tiene que pedir perdón en algunas cosas. Yo creo que ese ejercicio de memoria, y para ese sector de la sociedad que confió en el kirchnerismo y después terminó yéndose a otra alternativa, hay que reconocerle algunos errores que se cometieron. Esa es mi posición, porque quiero ganar. A ver, yo no creo que... Yo siempre lo pongo en términos de la pareja. Cuando vos te peleás con tu pareja por determinados motivos y después querés volver, tenés que decirle, mira, esto va a ser diferente, esto va a ser diferente, esto no lo voy a hacer más. Con respecto a esto quiero que me creas porque voy a cambiar. Me parece que en este sentido vos te divorciaste con parte de la sociedad que no te votó, que eligió otra cosa, tanto en el 2015 como en el 2017. Para recuperarlo a eso tenés que tratar de prometerle algo nuevo. Con lo mismo no podés, porque lo mismo no te alcanzó, en 2 oportunidades no te alcanzó. Entonces creo que hay que proponerle cosas nuevas. Con respecto, no querés hablar de corrupción, habla de transparencia, de acá para adelante. No querés hablar de la baja de edad de imputabilidad, bueno, habla de un plan integral de seguridad y un régimen para menores. Pero esas respuestas se necesitan, digamos. Esas respuestas las tenés que dar, no nos podemos quedar con, no, este es el gobierno del ajuste. Sí, claramente es el gobierno del ajuste, lo saben hasta los que van a votar a Macri, lo saben. Y probablemente también sepan que el ajuste va a ser mayor, ¿no? Este año va a ser mayor inclusive de lo que se pronosticó en el presupuesto del año pasado. Entonces creo que hay que tener una propuesta superadora, repito, no solamente a Cambiemos, sino a lo que hubo antes. Claro. Y con respecto al sindicalismo, ¿crees que la postura en los últimos años del kirchnerismo fue excesiva o demasiado intransigente? Si lo ponemos en perspectiva, digamos, comparando lo que fue el desguace, digamos, de los derechos laborales en estos 3 años de gobierno de Mauricio Macri y en los últimos años del kirchnerismo, que se perdieron, obviamente, se perdió poder adquisitivo, pero no fue, digamos, comparado con lo que pasó en estos últimos 3 años. Y parece que el poder de fuego fue mucho más fuerte durante la última gestión de Cristina Fernández de Kirchner que en estos 3 años. ¿Cómo lo ves? No, a ver, si comparamos siempre va a ser peor la situación ahora, o sea, es incomparable. Pero yo creo que había motivos para que el sindicalismo tuviera una posición dura con el gobierno. Pero se hicieron anterior. 5 paros por ganancias y por inflación y cerramos el 2018 con 48% de inflación y hoy más trabajadores pagan ganancias. Por eso digo que tal vez este Sí, lo que pasa que bueno, había un sector que no solamente en términos gremiales estaba planteando una postura dura, sino también en términos políticos, porque antes era parte de... Claro. Habían connotaciones, era un poco subjetivo eso también. Yo no creo que haya sido solamente los paros por ganancias y por inflación. Había paro por pérdida de poder adquisitivo. En el 2014 hubieron 400.000 despidos. Hubo una pérdida de poder adquisitivo importante y una inflación de un 37% según cifra, porque no podíamos tener datos concretos, porque el INDEC no era creíble. Entonces todas esas cosas fueron generando una tensión dentro del sindicalismo. Y sí, a ver, tal vez los reclamos... se tendrían que haber formulado de otra manera, o no tendrían que haber sido tan radicalizados, o lo que sea. A ver, el movimiento obrero, y más en la Argentina, en una situación de pérdida siempre va a reclamar, porque es su naturaleza. Sí, claro. Pero bueno, si vos lo comparás, a mí también me hubiera gustado que la CGT, y lo dije en el 2016, en vez de terminar tomándose una copa de champán, o de sidra, o no sé lo que tomaron, con Macri en Olivos, me hubiera gustado que estén haciendo un reclamo. Por lo menos, por escrito, claro. ¿no? Y de cara a la unidad, ¿ves algún tipo de límite? Digo, hay distintas posturas, algunos ponen los límites en Urtubey, por ejemplo, en Pichetto. Digo, ¿esa unidad tiene que incluir a todos? ¿Pichetto, Urtubey también? Yo quiero que estén todos adentro. Quiero que estén todos adentro porque creo que hay que ganar. Creo que hay que ganar porque realmente veo en la Argentina una muy mala situación si repite el gobierno de Cambiemos. No supo enfrentar, y en general los primeros gobiernos son mejores, ¿no? Sí, claro. Acá tenemos un gobierno que no pegó una, salvo 2017, que hubo un efecto rebote y no hubo tanta pérdida en poder adquisitivo y en puestos de trabajo. Después van a ser 3 años de 4 malos, y creo que para ganar tienen que estar todos adentro. Salvo, por supuesto, Cambiemos, por supuesto, y quienes hayan sido funcionales, quienes sean funcionales hoy y quienes hayan sido funcionales
durante todo el periodo de Cambiemos. Por eso dejo afuera también Urtubey. No tengo nada en contra de Urtubey, pero creo que ha mostrado durante toda la gestión de Cambiemos que fue funcional y tuvo posiciones y gestos, no solamente posiciones, sino gestos políticos que hicieron que Cambiemos llevara adelante y justificara las medidas en desmedro de los intereses de los que menos tienen. Bueno, yo soy de los que creen que la derrota de Urtubey en su propia tierra, en Salta, en 2017, tiene que ver con eso, con que el electorado de Salta ya confundió directamente, porque para votar a un tipo que cogobierna con Cambiemos, votás al original, votás a Cambiemos directamente. Sí, no votás la copia. No, claro, no vas a ir a la segunda marca si te la otra. Entonces, me parece que hasta él terminó muy confundido en todo eso y ahora intenta recuperar un rol opositor que también es muy confuso. Ahora, ¿cuánto gravita realmente Urtubey? No, yo creo que no gravita, a ver, y hasta técnicamente se ubica en un lugar donde se aprecia muy cercano al gobierno. Y también pierde autoridad porque hasta el 10 de diciembre de 2015 fue ultra kirchnerista. De hecho, claro, sería más creíble si hubiera mantenido posiciones de enfrentamiento o de discusión con el kirchnerismo, pero bueno, es muy difícil creer su oposición cuando fue, o sea, yo creo que le cuesta ser opositor, o le cuesta plantear las diferencias, porque no las planteó ni con el kirchnerismo ni con el macrismo. Ahora es mucho más grave con el macrismo porque fue, claro, una situación mucho más complicada. Claro, es inexperiencia como opositor tal vez, y nosotros lo castigamos. Y ahora, la salida de Roberto Lavagna a la cancha, ¿cómo le venís viendo? Primero fue a través de algunas fotos que él dejaba correr, digamos, él siempre dejó correr los rumores, hasta que de pronto salió a hablar hace pocos días y dijo, recién en junio voy a definir, pero no quiero ir a unas primarias tampoco. ¿Cómo ves el rol de Lavagna en todo esto? ¿Puede llegar a ser un buen artífice de la unidad? Mirá, yo creo que Lavagna tiene que ser parte de la unidad. Yo valoro mucho a Roberto Lavagna como economista, como una persona que puede aportar mucho desde lo técnico, tiene conocimiento y también desde su rol de ministro de Economía de Néstor, ¿no? Si bien, dicho por él, no tuvo la incidencia política, la renegociación de la deuda, que por ahí se le adjudica desde muchos lados, pero sí tuvo un rol técnico importante de la gestión de Néstor Kirchner, que es a destacar. ¿Y lo ves con más ganas de unir que de separar? No lo veo como primera figura de la política argentina, sí lo veo como alguien que puede aportar mucho un proyecto colectivo y un proyecto de unidad de la oposición. ¿Lo ves con ganas de unir? Digo, pues da la impresión que Alternativa Federal ya tiene como una decisión de ir separado, de separar. En este sentido, o por lo menos es lo que sus referentes dicen. ¿A Lavagna lo ves con más ganas de acercarse que de separar? La verdad que no se ha manifestado, no se ha expresado mucho. Lo único que dijo es que no quería ser parte de una interna. Bueno, se puede entender dos cosas. O sea, o que quiere ser candidato de la Alternativa Federal o que quiere ser candidato de toda la unidad o de un proyecto o un frente que esté en la oposición. La verdad que bueno, hay que esperar qué pasa. No hay mucho tiempo igual. Claro. Yo la verdad que no lo veo como primera figura de la política, más allá de que lo han intentado instalar en este último tiempo, desde la foto con las ojotas y las medias, pero me parece que no lo veo como una figura gravitante. En términos políticos, creo que técnicamente y de su rol de economista y de su experiencia puede aportar mucho. Claro. ¿Y es Cristina la primera figura? Cristina sin duda es primera figura, sea o no sea candidata, porque es la dirigente más importante de la oposición. Objetivamente, no estoy... o sea, mi opinión no es subjetiva en este sentido. No, las encuestas la marcan como las encuestas la marcan como la candidata más importante, candidata no, como la figura más importante de la oposición. Es la dirigente más representativa en términos parlamentarios, en términos de dirección institucional de diferentes distritos, con intendentes, con algunos gobernadores. Y creo que, bueno, va a tener un rol, sea o no sea candidata, que defina una elección. ¿Hablaste con ella en el último tiempo? Hace 3 meses tuve la posibilidad de hablar. ¿Y qué impresión te quedó de la conversación? No, bien, la verdad que creo que es una dirigente que está consustanciada profundamente con la realidad que están viviendo los argentinos y tiene una opinión que hay que tener en cuenta fundamentalmente para la política y en este año electoral más aún.
Queda mucho por delante junto a Facundo Moyano. Puede mandar sus consultas, sus comentarios, sus preguntas con el hashtag Crónica Anunciada o al 11 25 80 93 60. ¿Qué querés escuchar, Moyano? ¿Qué te gusta escuchar? No me digas Arjona como Sergio Massa, porque yo me levanto. Nos levantamos todos. Nos levantamos todos y se quedamos pasando Arjona, digamos. No, me gusta un poco el rock. El rock. Divididos, si tenés algo. Divididos. Ahí está Paula Artigo atajando el penal, perfecto. El conductor pide y Paula Artigo ataja los penales. Seguimos con Facundo Moyano hasta las 10 de la mañana en Crónica Anunciada por el Destape Radio. Hablamos recién del rol de Cristina Kirchner, de cómo la viene viendo a Cristina, de si tiene o no que ser candidata, el reconocimiento como principal figura de la oposición para empezar a hablar. Y ahora falta hablar de el otro gran referente que tiene hoy la oposición, siempre hablando en intención de voto. Bueno, está Cristina Kirchner, está Felipe Solá indudablemente y también está Sergio Massa, que reúne en intención de voto un 10% a nivel nacional, para nada despreciable teniendo en cuenta que es una elección tan polarizada, que por lo menos se van a ver dos frentes tan polarizados. ¿Cómo lo venís viendo a alguien que supo ser tu compañero de espacio hasta hace tampoco y referente de espacio también durante 5 años? Sí, 2013 se podría decir, que si bien no estaba formalmente en el Frente Renovador, pero tenía diálogo y hacíamos muchas acciones políticas. Yo creo que Sergio tiene una gran capacidad de comprender la política, es valioso para la política argentina, entiende los roles. Ahora yo creo que se equivoca si nuevamente cree que hay una alternativa por el medio, ¿no? Yo creo en que hay que salir de la grieta, o sea, creo que la grieta y la polarización le hace muy mal a la Argentina y le hace muy mal a los argentinos, y creo que es uno de los grandes problemas a solucionar. Pero también creo que la sociedad habló en el 2015 y habló en el 2017, y yo creo que la única manera de salir de esa polarización y de esa grieta es gobernando, y para gobernar hay que ganar. Y no se gana fragmentando a la oposición. Si Sergio elige el camino nuevamente después de que la sociedad habló 2 veces, creo que va a terminar siendo funcional a los intereses de Cambiemos. Y eso yo creo que es una factura que le vamos a cobrar los que no queremos que esta situación siga, porque es muy grave lo que está pasando en la Argentina. O sea, no se salva a nadie. Y me parece que ante esta realidad hay que trabajar con empeño y con fuerza para construir una alternativa, intentando o solucionar las diferencias o dejarlas a un costado, o tratar de hacerla más chica y dejarlas a un costado, pero no se puede ser funcional a Cambiemos en una elección, porque él creo que sabe más que nadie que sería realmente un problema muy grande si Macri vuelve a ganar las elecciones. Ahora, si Massa se llegara a presentar por la alternativa federal y no en una unidad grande como vienen diciendo de todo el arco opositor, y vuelve a perder, ¿no queda también muy desperfilado? Digo, pues ya no es poco, 3 derrotas consecutivas en donde vos empezaste sacando 40 y pico de puntos en 2013 y te fuiste desinflando sistemáticamente 2015, 2017 y 2019, terminás de 42, 17 creo que sacó en 2015, 12, 13 en 2000. Sacó, mira, yo te digo, sacó 44 en el 2013, 22 2015 y 11 en el 2017, o sea, fue de mitad en mitad. Claro. Si seguimos esa lógica, bueno, sacaría 5,5 en esta, pero no, la verdad que yo creo que, a ver, todos creemos en que hay que construir algo que nos saque de esta grieta, de este enfrentamiento que existe y que no se puede negar y que no se puede soslayar. Ahora, la realidad es que la sociedad habló 2 veces y dijo que creía que era por un lado o por el otro, y yo no creo que haya que fomentar desde el discurso la grieta y la separación y el enfrentamiento, pero la realidad es que hay 2 modelos, uno que tuvo muchos errores, que es el kirchnerismo, que tuvo muchos errores, fundamentalmente la última etapa, y que generó muchos problemas y que no pudo resolver otros muchos problemas, pero la realidad es que yo creo que eso sí se puede mejorar. Ahora, el otro modelo es el de Cambiemos, creo que no se puede mejorar porque es un modelo y es un proyecto político errado y que no es compatible con los intereses de los argentinos. En términos, si querés sacar la ideología, en términos prácticos no es compatible, o sea, no se puede llevar adelante lo que quiere hacer Cambiemos.
ya nació equivocado. Por eso yo siempre manifesté que mi límite era Macri, porque políticamente no puedo coincidir nunca. Claro. Con el kirchnerismo puedo tener muchas diferencias, que de hecho las planteé y nos peleamos y nos dijimos muchas cosas y Sí, me claro. dijeron muchas cosas y me siguieron diciendo muchas cosas. Pero la realidad es que yo puedo hoy sentarme con compañeros del kirchnerismo y acordar y decir y reconocer y tener autocrítica y hacer un ida y vuelta. Ahora con Cambiemos no tengo nada, porque se basan y ya con el relato que construyeron, que cada vez le fueron aumentando. O sea, primero la culpa de lo que estaban haciendo eran de los 12 años de kirchnerismo, después de los 30 años y ahora de los 70. 70, sí. Entonces yo digo, no puedo hablar ya, porque construyeron una cosa que ya es muy difícil, inclusive hasta sostener un diálogo con ellos. Claro. Si bien más allá habló de su deseo de ser presidente, una fórmula, Cristina presidenta, Massa gobernador, ¿te parece que podría ser una fórmula de unidad y de victoria ante Cambiemos? La verdad que me gustaría eso, tendría potencia electoral. Pero bueno, seguimos en el terreno de las especulaciones y la cuestión sería una hipótesis, ¿no? Sí, y no sé si Massa estaría muy contento. No sé si lo veo posible a eso, no creo que sea posible. Ojalá podamos tener madurez política, y responsabilidad política y responsabilidad histórica, porque yo no lo quiero llevar al terreno de la exageración, pero realmente yo creo que esto tiene que ver con una cuestión de madurez política y responsabilidad histórica. La Argentina está muy mal, y lo peor es que está muy mal y no hay un horizonte de salida. Lo ves con mucha claridad. Con Cambiemos, ¿no? Por supuesto. No, pero digo, me parece muy interesante cómo se reitera en la conversación esto de hay que tener responsabilidad histórica. Y me parece que también forma parte de esa autocrítica, entre comillas, que te planteabas vos. Cuando vos le reclamás a Sergio Massa, hay que tener responsabilidad histórica, y si no la tenemos, es una factura que el tiempo nos va a terminar pasando indudablemente. Lo veo, digamos, ahí en varios dirigentes también. Y ¿cómo venís viendo al fin y al cabo el armado? ¿Crees que al final de todo esto termina confluyendo el camino? Porque a mí me da la impresión que lentamente nos vamos acercando cada vez más, y las fichas no se movieron demasiado en estos últimos meses, más allá de los movimientos sí muy interesantes que hubo, como por ejemplo la creación del bloque Red por Argentina, el acercamiento de Felipe Solá, de distintos sectores. Muchos intendentes también, como Julio Zamora, han manifestado su necesidad de construir una alternativa de oposición todos juntos, ¿no? Uh-huh. Porque están en contacto con la realidad y ven que es la única manera. ¿Crees que con Cristina alcanza como candidata? Si llegara a ser candidata. Yo creo que tendría algunos límites el proyecto. Hay una parte de la sociedad que se ha divorciado fuerte. Igualmente yo creo que ella sigue teniendo las herramientas para poder revertir eso. Que es difícil, pero creo que con una Cristina que también tiene que tener madurez política, que creo que la tiene, podría trabajar para revertir eso. Ahora, yo creo que el tema de las candidaturas se van a resolver a partir de un diálogo político y, por supuesto, reconociendo quien tiene la mayor representatividad dentro de la oposición va a tener la mayor decisión e incidencia para que haya un frente competitivo y con posibilidad de ganar. Y desde lo personal, ¿vos qué vas a hacer? Yo la verdad yo no tengo ninguna aspiración. A ver, tengo aspiraciones por supuesto, pero creo que quedan en un segundo o tercer plano. Yo estoy trabajando para la unidad, creo en eso, creo también que no se puede dar, ¿no? Creo que por más que haya muchas voluntades, también que no hayan voluntades también condiciona que no se pueda lograr en el proceso de diálogo, de discusión, que esto no se puede dar. Pero bueno, confío en que muchos dirigentes van a tener madurez, y creo y voy a trabajar, porque creo, por supuesto, si no creyera que se puede dar, no trabajo para eso, que se puede llegar a dar un proyecto de unidad y que se puede llegar a ganar. La última, Facundo, y te agradecemos mucho por haber venido hasta acá, hasta el Destape Radio. Te voy a preguntar indudablemente por lo que es el tema de la semana, y me parece oportuno preguntártelo también porque tu familia en buena parte es víctima muchas veces de la persecución judicial que viene perpetrando, que ya es cada vez más claro que es perpetrada, digamos, por parte del gobierno. Digo, Lisa Carrió recibiendo escuchas ilegales, clandestinas, en forma anónima, y entregándolas, haciendo una denuncia. Esa denuncia le cae a Bonadío, un fiscal como Stornelli denunciado con 1 kilo de pruebas encima de
de recibir coimas y de extorsionar a empresarios. ¿Cómo venís viendo todo eso? Bueno, la verdad es que ya no se puede pensar en una justicia sin condicionamientos de la política, ¿no? Hay tantas pruebas y tantas cuestiones evidentes que se hace muy difícil imaginárselo. Lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar para que la justicia sea independiente y que no haya ningún tipo de condicionamientos, ¿no? Creo que como legisladores tenemos que trabajar para eso, como dirigentes de la política y de nuestro rol institucional tenemos que intentar no condicionarlo, pero es inevitable no ver que hay incidencias en cada uno de los momentos donde la justicia tiene que actuar. Se ve claramente esa incidencia y bueno, y lamentablemente es algo que este año se va a ver más expuesto porque es un año electoral y necesitan de alguna manera tener la cuestión de la corrupción en el primer plano, ¿no? Llamativamente el gobierno de Cambiemos se ha apropiado de la bandera de la lucha contra la corrupción, ¿no? Y yo creo que también un error nuestro es comparar corrupción con corrupción. Como decía al principio, o sea, porque comparar corrupción con corrupción es pegarle a la política, es bajarle el precio a la política. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, si no queremos hablar de corrupción, es para adelante. Es decir, la bandera de la transparencia puede ser nuestra. El peronismo no tiene por qué hacerse cargo de toda la corrupción, porque corrupción hubo y hay. Lo que tenemos nosotros que tratar de decirle a la sociedad es que no va a haber, es que no va a haber más, que lo que pasó antes no va a pasar y que lo que pasa ahora no va a pasar. Pero esa de cuando, ¿qué opinas de la corrupción? No, ¿qué corrupción? La de los aportantes de trucho de campaña, como contrarrestando a los cuadernos. Yo no sé, todo es direccionado, siempre hay incidencia de la política, pero me parece que en algún punto también no se puede negar que hubieron hechos de corrupción. Yo creo que hay gobiernos corruptos y hay gobiernos donde hay corrupción. Me parece que naturalizar la corrupción en todos los gobiernos es ir en contra de la política. Decir, no, todos los políticos son corruptos, siempre hay corrupción. No, hay que presentar un proyecto y decir, mira, la oficina anticorrupción no puede estar a cargo de un militante de Cambiemos. Eso en mi gobierno para adelante no va a pasar. Se va a reformular y la mayor parte de la oficina anticorrupción tiene que estar en manos de la oposición. Que yo digo, hay un montón de formas de decir o de garantizarle o de prometerle a la sociedad que esto no va a pasar más. Pero a la pregunta que ibas vos, lo de la justicia, bueno, esperemos que esté visibilizado, que haya un gran trabajo. Yo en ese sentido también te quiero felicitar a vos porque cuando fue el tema de los aportantes truchos hiciste una gran contribución y me parece que de esa manera hay que trabajar y hay que visibilizar todo eso. Me pongo colorado, sonso. Gracias Facundo Moyano por venir hoy. Nosotros seguimos por unos minutos más en Crónica Anunciada y ya hacemos el pase con Roberto Navarro.